Sean todos bienvenidos a Zona Internacional, un espacio y un podcast dedicado a conversar, a analizar y a opinar todo lo que acontece en la escena global y en las relaciones internacionales. El tema de hoy está sumamente interesante: la Ilustración y cómo ésta contribuyó a la identidad europea. Les animo a quedarse y por favor sintonicen. Como lo mencionamos en la introducción, este podcast está dedicado a analizar, a saber más acerca de este trascendental movimiento, proceso histórico que fue la Ilustración, también conocida como el siglo de las luces. Pero ¿qué proponía? ¿Cómo surge este movimiento que tanto transformó el pensamiento político moderno y que influye hasta nuestros días? En el libro Introducción a las Ciencias Sociales de Héctor Amezcua Cardiel podemos encontrar que la Ilustración proponía que hubiese un determinado orden política vía el Estado. Reconocía que era necesario un determinado orden y funcionamiento del gobierno, pero de otra forma, como un gobierno democrático, donde se reconociera que el poder era otorgado por el pueblo y que en el gobierno, si bien debía existir una persona que concentrara cierto poder, también existía los representantes legales en un régimen de división y equilibrio de poderes. Básicamente también la Ilustración fue un movimiento político, cultural y filosófico donde se proponía el uso de la razón para comprender la realidad. De ahí se nace el nombre del siglo de las luces, puesto que ellos proponían la creación del conocimiento sistematizado a través de la razón, es decir, el conocimiento racionalizado como una lumbrera que quitara las tinieblas al cual tenía sometido la Iglesia. Este es un punto trascendental, ya que encontramos una palabra clave que es la racionalización, la razón como el motor de conocer la realidad. Los teóricos de la Ilustración, quienes motivaron estas ideas, son los filósofos franceses Charles Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau, quienes estaban muy influidos por la ciencia de los siglos XVII y XVIII, esto es, por los avances de la física y los primeros descubrimientos y avances de nuevas ideas derivados ya no tanto de la pura reflexión, sino de la experimentación y el contacto con la realidad. Si pudiéramos encontrar un momento exacto o un hecho concreto de lo que detonó todo este movimiento, fue el enciclopedismo, ya que en Francia surgió la idea de la creación de un diccionario científico. Entonces, este movimiento comprendido también de Larouche, de la enciclopedia, motivó a un conocimiento racionalizado. Ya no tan solo dependía de la Iglesia como generadores de conocimiento, sino también ahora había personas que utilizaban los antecedentes, un conocimiento protozoario del conocimiento, del método científico. Entonces el enciclopedismo en 1750 fue un motor para difuminar estas ideas. Ahora bien, ya que conceptualizamos la noción de Ilustración como un movimiento político, filosófico y cultural que proponía el uso sistemático de la razón para comprender la realidad, y que este tiene su antecedente concreto en 1750 con la creación del diccionario científico, lo cual ocasionó una nueva ola de acontecimientos que marcarían la historia de las relaciones humanas en la historia. Y este tema es asombroso porque las ideas cambian, porque en el mundo y en las trincheras de las ideas existen también cambios, no tan solo por las armas, sino el mundo de las ideas, el mundo del pensamiento, de la crítica, de saber que hay más allá de todo un mundo, no tan solo nociones religiosas, no tan solo lo que nos digan las autoridades, sino hay un mundo más allá. En la trinchera de las ideas podemos ver cómo cambió el mundo. Y esto es lo que aconteció en la Ilustración. En el libro Breve Historia de Europa, uno de los grandes referentes de la literatura básica para comprender la región del continente, podemos comprender que la Ilustración marcó una nueva dinámica en las relaciones humanas.
Ejemplo de esto fue en el pensamiento político, ya que Montesquieu propone, junto con Voltaire y Rousseau, una nueva forma de entender a la política. Verla no como una divinidad, sino como un producto de las relaciones humanas, también del razonamiento. Esta va a ser la palabra clave que vamos a repetir mucho, el razonamiento. También la ilustración es un momento de crítica, un momento de crítica a la sociedad, al sistema, a las estructuras políticas, a lo establecido. Es un momento de crítica y sobre todo también de análisis. Un análisis bastante duro, concreto y que en su momento fue objetivo. Es una es una crítica sistémica de la sociedad. En política se promueven bastantes ideas que marcan el pensamiento político moderno y por ende también la forma de comprender a las ciencias sociales. En esto el punto clave es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad individual. Esto marcó un hito, dado que el absolutismo no permitía que el pueblo tuviera margen de maniobra. Pero con estas propuestas, con la libertad del pensamiento, de adentrarte al mundo que hay en tu cabeza, la libertad de expresión, la libertad de transmitir tu razonamiento y la libertad individual, donde te alejas, donde no tan solo eres una pieza de un modelo absolutista, cambia por completo la forma de comprender la dinámica del poder. También podemos apreciar que durante este periodo que comienza en el ocaso del siglo XVIII y que trasciende hasta las primeras décadas del siglo XIX, podemos ver que el pensamiento de la Ilustración del siglo de las luces también es un pensamiento de equilibrio. Y de aquí, en el pensamiento político moderno se rescata las ideas de Montesquieu y los principios de la división de poderes. Si en un momento todo recaía en el monarca, es decir, en el Estado, había una división de poderes, contrapesos políticos, y estas nociones abren la mente acerca de la división y del ejercicio del poder. Las instituciones sociales eran muy importantes para el desarrollo de las personas, según los pensadores de la Ilustración, coincidiendo esto con el conservadurismo. Pero en lo que difieren es que por lo último son productos de la creación divina y no pueden ser modificados, aunque tengan efectos negativos sobre las personas. También la Ilustración es una confrontación entre dos posturas, el conservadurismo y el pensamiento liberal. Para la Ilustración los grupos y los individuos no son tan importantes como el conjunto social, como la armonía de la sociedad. La Ilustración es la que reivindica este contexto, la autonomía y los derechos de las personas. Estas nociones de política, de libertad, de confrontación, nos abren la importancia y nos abren un mundo para comprender la importancia de la Ilustración. Estas ideas modificaron también el pensamiento económico. Adam Smith, junto con David Ricardo, fueron las principales mentes que comprendieron esta nueva dinámica, pero también las formó. El pensamiento ilustrativo les dio el uso de la razón como un regalo, o más bien como una epifanía para comprender los nuevos cambios que se venían. El pensamiento ilustrativo o el pensamiento de la Ilustración también es un pensamiento de liberalismo económico, dado que promueven la libre mercancía o el libre intercambio mercantil de las personas, evitando o proponiendo alternativas donde el Estado no tuviera tanto control. Esto fue también uno de los principales hitos que marcó en el pensamiento económico y que en el siglo XIX fueron punto importante que marcaron la dinámica de las relaciones internacionales, puesto que con la industrialización de la sociedad de la Inglaterra y sobre todo también de Europa del siglo XIX, principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX, se creó una nueva forma de comprender las relaciones mercantiles. Las ideas de Adam Smith que sobresalen en
La riqueza de las naciones de 1776 es un principal referente y que nos enseña a comprender cómo se pensaba económicamente. Y también fue una de las mentes que se adentró a describir, de las mentes que se adentró a abrir un nuevo panorama y donde también el conocimiento de las ciencias sociales cobra importancia, ya no tan solo como medidas para filosóficas, sino medidas para comprender y describir a las relaciones humanas. Una vez que comprendimos la ilustración, su concepto y también las aportaciones políticas donde sobresale conceptos como la división del poder, las obras de Immanuel Kant, de igual forma conceptos en el marco conceptual y teórico de las ciencias sociales, también pudimos comprender que el mundo social, político y cultural no eran producto y no son producto de la creación divina, sino de la necesidad y de las relaciones humanas. Posteriormente también comprendimos las aportaciones de la economía, que moldearon el pensamiento liberal y que marcaron una tónica en las relaciones internacionales económicas de Europa de principios del siglo XIX y que influyó incluso hasta finales del siglo XIX, donde también sobresalen las obras fundamentales como La riqueza de las naciones de 1776, escrita por Adam Smith, este importante pensador de la ilustración en el ámbito económico. Nos dio todo un abanico de descripción acerca de las relaciones económicas mercantiles. También posteriormente no podemos negar la importancia que tuvieron las obras de David Ricardo, sobresaliendo la ley de la oferta y la demanda. En el ámbito cultural y filosófico se vienen nuevas formas de escritura, de expresión, de arte, sobresaliendo el romanticismo. Bajo este contexto, ahora es preciso preguntarnos cómo influyó todo este movimiento que nace en Francia, posteriormente se expande a Alemania y a Inglaterra, en la identidad europea. Hay un artículo bastante interesante y bastante preciso acerca de esta pregunta, que se llama, un nombre capcioso, Europa antes de Europa, ficciones y realidad de la comunidad supranacional europea, escrito por Michael Martínez Roda, del Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Este investigador de la historia contemporánea de la Universidad del País Vasco ofrece una óptica bastante certera acerca de esta pregunta. El siglo XVIII fue un momento importantísimo para crear un sentimiento de la identidad europea, donde sobresale un término y un concepto que apunta y que detona toda una serie de debates, ya que con las obras de Immanuel Kant y Montesquieu sobresale la necesidad de la unidad europea, de reconocerse, y fue mirarse en el espejo de las luces, del siglo de las luces, y decir que existía un mundo europeo, el cual se llama concierto europeo. Este concepto, esta palabra fue un detonante, un parteaguas, porque llevó más allá de una identidad religiosa donde la cristiandad era el motivo de la identidad europea, a una identidad política, una identidad regional, es decir, una unidad e incluso un sentimiento de pertenencia. Este fue una operación intelectual brillante que permitió habilitar el sentimiento de coexistencia más allá de una aldea, gremio, pueblo o ciudad. Posteriormente, Michael Martínez nos habla acerca de las ideas de Benedict Anderson, el cual también apunta que se crea una comunidad imaginada, una comunidad que ya no tan solo es una representación espacial, sino es una representación psíquica y mental, que detona el discurso de una civilización europea identificada con prácticas comunes. Les da una agenda. Este proceso y sobre todo lo que nos regala esta operación intelectual, como la llama Benedict Anderson, nos habla acerca del sentimiento de identidad, cómo construyó la identidad. Europa ya no es tan solo un lugar de la cristiandad, sino es una región, y posteriormente esto se ve aunado y también sintonizado con los posteriores movimientos de la revolución industrial, que une mucho más
a Europa en un ámbito supraeconómico, donde también se ven intereses políticos y filosóficos. En resumidas cuentas, lo que tratamos en este podcast fue la ilustración y cómo contribuyó a la identidad europea. En primer lugar, comprendimos que la ilustración, bajo la óptica de Héctor Amezcua Cardiel, autor del libro Introducción a las Ciencias Sociales, nos abre un abanico donde podemos comprender que la ilustración fue el movimiento cultural, político y filosófico que proponía el uso sistematizado de la razón para comprender la realidad, las relaciones humanas y el entorno en el cual se desarrollaba el ser humano. También se mencionó que este movimiento tiene su punto concreto, su punto de partida en el enciclopedismo en 1750 y en Francia. Esto detonó toda una serie de movimientos. También, bajo esta óptica, es preciso comprender a la ilustración como un cambio de mentalidad, una transición de mentalidad que nos brindó una nueva forma de comprender la política, la filosofía, la cultura, las artes y las diversas áreas de las relaciones humanas. Sobresale en el pensamiento político moderno las ideas y las propuestas que salen en este periodo, en el cual podemos comprender las ideas políticas y la liberalización de la sociedad, basada en tres dimensiones: la liberalización del pensamiento, la liberalización de la individualidad, es decir, ya no, los humanos no son una masa, sino son unidades de un sistema. También la liberalización de la expresión, cosa que significa libre tráfico de ideas, que las personas también pueden expresar su sentir, su razonamiento, su propia cosmovisión. Esto nos lleva a responder a la pregunta central de este podcast, que fue cómo este movimiento, este proceso histórico contribuye a la identidad europea. En resumidas cuentas, podemos ver que a través de esta luminosidad en el pensamiento, esta transición de cosmovisiones, sobresale también el título del video, el cual se llama Europa bajo el espejo de las luces, ya que en este siglo de constante luminosidad intelectual podemos ver que sobresale un concepto de producto de una operación intelectual constante, el cual es concierto europeo. El concierto europeo, este concepto nos abre toda una dimensión, es una bisagra que abrió todo un espectro de colores acerca del entramado de Europa. Ya no es tan solo una región basada en la religión, en la cristiandad, sino es toda una región política, geográfica, geoeconómica, geopolítica, en el cual durante la ilustración se abordan temas muy importantes que fueron un punto de partida para comprender la necesidad de la integración regional. Ideas como las de Kant sobre la paz perpetua nos hablan de una estructura supranacional europea, lo cual a la postre llevó también a la creación de la Unión Europea. Todo este movimiento de la ilustración nos habla acerca de la integración europea, donde el punto de partida es darse cuenta que eran una región no tan solo religiosa, sino una región bastante abstracta, en el cual subyacían intereses geopolíticos, geoeconómicos, nexos políticos, nexos mercantiles. Todo este abanico abre una concepción hacia hacia el pensamiento europeo, lo cual conlleva a un sentimiento de unidad, donde a pesar de las fronteras de los estados-nación bastante marcadas en la dinámica del siglo XIX, también sobresale una identidad donde Europa se concentra como el proyecto de civilización, lo cual a su vez también ocasiona procesos importantes como la colonización, y no tan solo la colonización o el imperialismo político, sino también la colonización comercial y del conocimiento. Ahí radica la importancia, ese sentimiento donde Europa se vuelve el centro de la civilización y que marcó la dinámica de las relaciones internacionales del siglo XIX e incluso hasta 1914, cuando Europa
pasa a segundo plano y ya no hay una visión del mundo eurocéntrica. Soy Javier Alberto López Rojas, un placer platicar con ustedes acerca de estos temas que son de sumo interés en las relaciones internacionales y que construyen realidades. Hasta